Hola, ¿qué tal? Yo soy Does y esto es Sabes Más. ¿Sabías que el Imperio francés, de la mano de Napoleón, ideó y trató de conquistar a México en dos oportunidades? Bueno, ese es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a comentar la relación de Napoleón I, Napoleón III también y México, ¿no? Voy a resumir algunas de las batallas, así que pido las disculpas del caso. Primero, hablaremos de Napoleón I, el que la gran mayoría conoce. Él, estando ya en la isla Santa Elena, que era su prisión, él se sentía triste, se sentía angustiado por la soledad. Vamos a decir que es una de las causas eh, por la cual se dejó engañar en esta ocasión, ¿no? Quizás por la esperanza de ser libre, no lo sé. Este empezó a idear ir a México, ¿no? Para el año 1816, después de Waterloo, que lo que es su llegada a Santa Elena, ya en Estados Unidos vivía aproximadamente un año y medio José Bonaparte, que era una persona, sabemos, muy adinerada, ¿no? Y México en ese momento estaba en medio de la guerra de independencia, ¿no? En ese tiempo ya había sido fusilado José María Morelos y como autoridad estaba el Congreso de Anuac. Es decir, que los congresistas, los propios diputados, estaban en el poder, ¿no? Ellos estaban refugiados en Tehuacán. Ahora, se puede decir también que en ese momento aparece el cubano José Álvarez Toledo, que era diputado de la Corte de Cádiz, que era un masón, ¿no? Él combatió también por la independencia de México y México para ello le otorga poderes para negociar con Estados Unidos la independencia. Luego este señor deserta la insurgencia y pide perdón al rey Fernando VII y se vuelve un espía del gobierno español para informar sobre los planes de los insurgentes, ¿no? Y sabiendo que José Bonaparte vivía en Baltimore, fue a verlo y lo convenció de que el Congreso mexicano lo había enviado y que querían que sea rey de México. O sea, what the fuck. Eh, pero no solo eso, ¿no? En realidad, bueno, Bonaparte ya había sido rey de México porque había sido rey de España, ¿no? Pero también le dice que su hermano Luciano sea el rey de Perú. O sea, what, ¿no? Acá te voy a dejar un video de un youtuber que explica un poco esta relación de Francia en ese momento con Perú, ¿no? Que es muy curioso verlo. Le escribe a su hermano Napoleón, por lo que se entera que había un representante de México que le estaban ofreciendo la corona, ¿no? Esto obviamente maravilló a Napoleón, que quería o soñaba ser emperador de las Américas, ¿no? Y Toledo recibió mucho dinero para ayudar a la causa y obviamente para luego rescatar a Napoleón a Santa Elena, ¿no? Se dice que Napoleón decía que México era el futuro para él, ¿no? Pero todo era un engaño de Toledo. Y después le contó todo al embajador de España en Estados Unidos, ¿no? Y también al gobierno norteamericano, ¿no? Así que todo intento de Napoleón fue truncado, ¿no? Las pocas tropas francesas que llegaron a México fueron completamente destrozadas. José Bonaparte después se dio cuenta que lo habían engañado y Toledo se regresó a España y Toledo fue premiado por Fernando VII, ¿no? Y José le envía una carta a Napoleón que hasta el fin de sus días, en 1821, que fue la independencia del Perú y de México, pensó que iba a reinar a México, ¿no? Está completamente documentado que Napoleón aprendió bastante de México. Por ejemplo, redactando su testamento dice que dijo, eh, todos esos detalles son para mí muy penosos y además ignobles. Aunque me pusieran sobre los carbonos ardientes de Cuauhtémoc, no sacarían de mí un oro que no tengo, ¿no? Obviamente esto demuestra el grado de conocimiento que tenía Napoleón sobre México, su historia y sus costumbres. Este es el primer, digamos, acercamiento de Napoleón con México. La segunda oportunidad es más cercana y es de la mano de su sobrino Napoleón III, ¿no? Para eso vamos a tener que hablar de Benito Juárez, que era un indígena, era de origen indígena, era un zapoteca. Acá te dejo un video de un canal de YouTube sobre la cultura zapoteca, ¿no? Él fue elegido presidente constitucional de México en 1861, ¿no? Después de una guerra civil entre liberales y conservadores. Era un hombre de carácter y de mucha habilidad, ¿no? Pero su gobierno se enfrentó a mucho desorden, a muchos abusos y reclamos de Europa sobre pago de millones de dólares, ¿no? Para el 31 de octubre de 1861, Gran Bretaña, Francia y España firmaron la Convención de Londres,
comprometiéndose a buscar el pago de las deudas contraídas por México, respetando sí su independencia territorial, ¿no? Pero solo Gran Bretaña y España retiraron sus fuerzas, ¿no? Acá entra el Perú. El 14 de noviembre de 1861, 2 semanas después de firmar la Convención de Londres y cuando se desconocían sus términos, el canciller peruano Melgar instruyó a los ministros del Perú en Francia y en Gran Bretaña reunirse con el ministro de Estado de las Cortes firmantes. Debían solicitar una declaración de las cuestiones mexicanas si iban a defender o a tratar sobre una parte política, ¿no? Pero impidiendo la monarquía española, ¿no? Una semana después, el canciller Melgar dirigió una carta a los cancilleres de todos los gobiernos hispanoamericanos y promovió la unión de la América independiente, advirtiendo que podría llegar el caso que si se viese amenazada la soberanía de los países libres, y eso no se iba a permitir, ¿no? Francia prosiguió en solitario su campaña militar y acordó con el equipo conservador de México instalar un trono imperial, ¿no? Napoleón III tiene tres grandes causas para entrar a México, ¿no? Digamos, el oro, la plata, ¿no?, que había en la Sonora, el hecho de construir un canal interoceánico, ¿no?, en el istmo de Tehuantepec, cerrarle también el paso a Estados Unidos, ¿no? Y como Estados Unidos estaba en una guerra civil, Napoleón dijo, ahora es el momento, ¿no? Y decide intervenir en México usando ese pretexto de que el gobierno mexicano había suspendido el pago, ¿no? Acá hay algunas dudas que yo tengo. No estoy seguro si Benito Juárez estaba de acuerdo con el pago o fue el Congreso, ¿no? Lo digo porque, digamos, en tiempos modernos el presidente dice una cosa y el Congreso, los diputados dicen otra cosa, ¿no? Entonces es importante si me pueden poner en los comentarios efectivamente cuál es la verdad. Bueno, se decide la intervención militar. Ahora, esta parte de la historia inicia con el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, al que le vamos a llamar ahora Maximiliano, que era una persona que desde pequeño fue educado en temas de humanística, militar y de idiomas, pero destacaba su afición por el arte, la arquitectura, las letras, la historia, etc., ¿no? A ver, primero es príncipe y luego archiduque, ¿no? Que es un título que era usado por los integrantes de la Casa de Habsburgo, ¿no? El archiduque se usaba para los gobernantes no soberanos como un título para otros príncipes de la Casa de Habsburgo. Hay que entender que duque es uno de los títulos nobiliarios europeos con que los monarcas muestran su gratitud. Es el título nobiliario más alto, ¿no? Si se suele conceder a los hijos de la realeza que no van a gobernar, ¿no? Vamos, desde duque, marqués, después conde, vizconde, barón y después señor, ¿no? Ahora sí, el archiduque Maximiliano se casó con la princesa Charlotte, que después se hizo llamar ya en español como Carlota. Ella fue educada para gobernar, educada en política, geografía, filosofía, música y habrá varios idiomas, ¿no? Esto le hacía sentir intimidado a Maximiliano, ¿no?, por la cultura, inteligencia y la madurez de ella, ¿no? Ella estaba enamorada de Maximiliano y es por eso que su papá, Leopoldo de Bélgica, le dio el visto bueno de casamiento, ¿no? Y el hermano de Maximiliano lo nombró virrey del reino lombardo-veneto, ¿no? Hay que entender de que ni el novio ni la novia estaban en la primera línea de sucesión de las casas gobernantes de Europa, ¿no? Luego Austria pierde el reino de Lombardía-Venecia y con ello Maximiliano su título de virrey, ¿no?, para luego irse al castillo de Miramar que había construido y estaba ya en la ruina de Miramar, ¿no? Ahora acá Perú otra vez. El 21 de noviembre de 1861 Ramón Castilla nombró al poeta y diplomático Manuel Corpancho cónsul de México, ¿no? Y tenía que transmitir a Benito Juárez los pensamientos de Perú, ¿no? El presidente Ramón Castilla conocía bastante bien a Corpancho y había sido su secretario privado contra Manuel Ignacio, ¿no? Corpancho fue poeta de poemas líricos, épicos, etc., ¿no? En enero de 1862 viaja a México Corpancho, viaja a Panamá y Nueva York para en Washington negociar con el secretario del Estado el posible apoyo de Estados Unidos
al apoyo de la posible independencia de México, ¿no? Luego en México presenta sus credenciales ante el presidente Juárez y en la ceremonia de acreditación Benito Juárez honró al Perú por los pasos a favor de la independencia mexicana, ¿no? El canciller mexicano Manuel Doblado se comprometió comunicarle a Corpancho todos los actos emprendidos por el gobierno, inclusive los de índole secreta, ¿no? Corpancho fue considerado por el presidente Juárez un sincero amigo, ¿no? Un sincero amigo de México, ¿no? Y por ello trataron en su presencia hasta asuntos secretos relacionados con la grave situación que tenía o que estaba sufriendo el país, ¿no? En México, la Junta Patriótica sugirió al gobierno que las fiestas patrias que se iban a celebrar del 15 al 17 de septiembre, la bandera peruana sea colocada oficialmente como testimonio de fraternidad junto al pabellón de todos los actos de ceremonia que iba a tener patrióticos en México, ¿no? Un acto muy bueno. Y el apoyo del Perú no solo fue del gobierno, sino del pueblo, ¿no? Porque entendió cuál era la situación o el peligro de una agresión de cualquier estado de Latinoamérica, de Europa, ¿no? Y eso era fatal, ¿no? Por eso se efectuó manifestaciones, colectas hubo solidaridad de muchas maneras. Por ejemplo, una era, se envió una medalla al Museo Nacional de Historia por la Escuela Nacional de Medicina del Perú. Corpancho puso a disposición del ejército mexicano un grupo de oficiales para luchar, ¿no? A mediados de 1862 se hicieron muchos actos patrióticos en apoyo de la independencia mexicana, ¿no? Yo creo que entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Hicimos una colecta para los heridos mexicanos contra Francia, ¿no? Y México declaró al presidente Ramón Castilla presidente honorario, ¿no? Luego de los sucesos de 1863 se abrieron las puertas al emperador Maximiliano, ¿no? Corpancho puso a disposición del ejército mexicano un grupo de peruanos para luchar. En 1862 también se hicieron en Perú muchos actos patrióticos, ¿no? A favor de la independencia de México, ¿no? Luego de los sucesos de 1863 se estableció el gobierno por decreto y se abrió las puertas al emperador mexicano, ¿no? Al emperador francés. Corpancho siguió promulgándose en contra de este hecho, ¿no? Y puso a disposición su cargo para luchar, ¿no? A favor de México. Corpancho albergó a los partidarios de Benito Juárez, que eran perseguidos en ese momento, y alquiló 4 viviendas en la Ciudad de México, en los que hizo flamear la bandera peruana, ¿no? Y se rehusó a izar la bandera mexicana con el águila imperial, ¿no? El gobierno de la regencia lo consideró sospechoso y obviamente ordenó expedir los pasaportes de Corpancho para que abandonara el país de México en 3 días, ¿no? Corpancho proyectó embarcarse a Veracruz. En el primer barco no pudo y tomó el barco español México rumbo a La Habana, ¿no? Eran los primeros días de septiembre de 1863. Su dedicación, digamos, a lo que le habían confiado el presidente, le terminó arrancando la vida, ¿no? Más o menos entre los 32 y 33 años, la nave se incendió y cuando cruzaba el estrecho de Yucatán, ¿no? En el medio del mar, en el Golfo de México, termina trágicamente la vida de Corpancho antes de cumplir los 33 años de edad, ¿no? Era el motivo poético del mar, que era tónica dominante de su poesía, ¿no? Que finalmente terminó siendo su destino. Ahora, expulsados los franceses, el gobierno mexicano rindió tributo a la memoria de Corpancho. Dicho sea de paso, hay una calle en la Ciudad de México con el nombre de Manuel Corpancho, ¿no? Bien. Ahora regresemos un año antes. En 1862, las tropas de Napoleón III habían combatido a las tropas republicanas de Benito Juárez, ¿no? Luego el emperador acordó la restauración del imperio mexicano, ¿no? Y este buscaba, digamos, un príncipe europeo y católico, ¿no? Para ocupar el segundo imperio de México, ¿no? Con el apoyo de la Iglesia Católica. Otros temas que quiero comentar es que no era el pueblo francés que atacaba a México, era el imperio, era la república, hay que tener claro eso, ¿no?
Y ante la propuesta de Napoleón, el archiduque dudaba mucho en realidad. Estaba un poco dubitativo, ¿no? Pero su esposa lo incentivó, ¿no? Obviamente porque había sido criada para eso, ¿no? De llevar una corona como emperatriz, es una idea que le encantaba. Es así que por la existencia de su esposa y muchos interesados, acepta a regañadientes, ¿no? Su hermano trató de disuadirlo, tanto es así que le hizo firmar un acuerdo de que, aparte de sus derechos de la corona, renunciaba a sí mismo a su derecho de archiduque y su fortuna, ¿no? Esto golpeó mucho a Maximiliano, la verdad. Lo que sí es importante, el 10 de abril de 1864, en el castillo de Miramar, Maximiliano y Carlota reciben a una comitiva de México, ¿no? Que lo reconocen como emperadores, ¿no? Como oposición al gobierno de Juárez, ¿no? Iniciando el segundo gobierno del Imperio Mexicano. Ya había habido uno con Agustín I que tuvo un breve reinado que terminó fusilado, ¿no? 40 años atrás. Ahora un super paréntesis. En 1824, Perú venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no? Y en el 27 ofrece a México todo lo que podía para la independencia de México. O sea, ambos se independizaron el 21, pero España seguía tratando de recuperarlo, ¿no? Cabe indicar que había perdido España, reconoció recién la independencia de México el 28 de diciembre de 1836 y de Perú el 14 de agosto de 1879, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. Hay que decir que Maximiliano también acepta la propuesta de Napoleón porque estaba quebrado, ¿no? En un interés económico. Y el 28 de mayo de 1864 llegan a Veracruz con el respaldo de los conservadores mexicanos. Pero lo que se encuentra no era lo que esperaban, ¿no? Ya que llegaron a un país caótico, lleno de guerra civil, y de lo cuales no sabían, ¿no? Y se dieron cuenta que Napoleón los había engañado. El emperador y la emperatriz establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec, ya que el Palacio Nacional se encontraba en muy mal estado, ¿no? Así que emprendieron manos a la obra, ¿no? Querían acercarse a su pueblo, adoptar sus formas de vida, ¿no? Querían entregarse a su nuevo país los dos, ¿no? Los nuevos emperadores se volcaron en las necesidades de México y no las de Francia, ¿no? Maximiliano se interesó mucho en conocer el país y mejorarlo, ¿no? Impulsaron empresas con ferrocarriles, telégrafos, transporte a vapor, la abolición del castigo corporal, la reducción de horas de trabajo y educación gratuita, ¿no? Él estaba convencido que los verdaderos dueños de México eran los indígenas, ¿no? Por eso sus decretos los publicaba en náhuatl, ¿no? De manera que pudieran entender cuál era el sentido de su gobierno. Maximiliano implementó una política liberal ratificando las leyes de reforma de Juárez, ¿no? Obviamente esto disgustó al grupo conservador que lo apoyaba, ¿no? Se podría decir que era uno de los momentos más importantes del indigenismo mexicano, ¿no? La llegada de Maximiliano, ¿no? Ya que lo veían a él como un padre, ¿no? Llama mucho la atención que sea el emperador austriaco, el extranjero, quien se preocupe de la defensa de los indígenas, ¿no? Y no el presidente Benito Juárez. Bueno, en fin. Quizás Maximiliano no entendía muy bien al indígena, pero lo quería mucho, ¿no? Algunos dicen que tuvo una amante llamada Concepción, hija del jefe de jardineros, conocida como la India Bonita, ¿no? En 1867 la situación era cada vez más insoportable para el imperio, ¿no? Prusia atacaba ya como amenaza para Francia, ¿no? Y Napoleón III ya no podía sostener sus tropas en México, así que les retira y deja desamparado al pobre Maximiliano, ¿no? Y se le pide que abdique, y él lo iba a hacer, pero su esposa se mostró enfática en no hacerlo, ¿no? Carlota se va a Europa a fin de buscar apoyo económico, pero esto es muy raro porque ella era extremadamente rica. Bueno, no obtiene absolutamente nada de Napoleón. Napoleón retrasa mucho el encuentro y finalmente los rechaza, ¿no? La situación mental de Carlota en este momento ya empieza a perder, se vuelve loca, la verdad. Maximiliano no pudo sostenerse solamente con el apoyo de los conservadores, ¿no? Y planea huir, pero antes de eso él escribe una carta a su madre, pero ella y su hermano le niegan la ayuda y le indican que su deber es quedarse en México y sacrificarse por su país, ¿no? Finalmente, la caída de Querétaro se produce supuestamente por una traición, no voy a entrar en ese detalle, pero Maximiliano es capturado y sentenciado a ser fusilado. Otra curiosidad es que él no estuvo en su juicio, ¿no? Dice que padecía dolores de estómago y que normalmente estaba drogado por el opio que se le suministraba, ¿no? Su doctor todos los días, ¿no? El presidente Juárez le da 3 días de gracia.
Él estuvo 37 meses aproximadamente después de su llegada a México, ¿no? Hay mucha literatura sobre el tiempo que pasó preso, 1 mes y 4 días para ser exactos. Se encuentra sobre el encargo que le dio a su madre con uno de sus criados, que demostró que nunca había olvidado a su primera esposa. Bueno, finalmente fue fusilado junto a Miramón y Tomás Mejía, perdón. Y supuestamente el que se podía salvar era él, pero bueno, decidió no hacerlo. Él, Tomás Mejía. Eso fue en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, ¿no? Vale decir que Miramón y Tomás Mejía son muy interesantes, vale la pena leer sobre sus vidas. Es importante que los tres ya estaban condenados por la ley, ¿ya? Una ley que se promulgó antes de la llegada de Maximiliano, en su caso bueno, por usurpar el poder, y los otros por apoyarlo, ¿no? Avisados estaban, ¿no? Igual tuvieron muy buena defensa por parte de sus abogados mexicanos y de manera gratuita, ojo con eso. Vale la pena decir que no se trataba de si Maximiliano era peligroso o no, se trataba de demostrar a Europa que ya no podía intervenir aquí, ¿no? Cuando le dé la gana de imponer formas de gobierno, ¿no? ¿Pueden creer que hasta Víctor Hugo, el famoso escritor, le escribió una carta a Benito Juárez por la vida de Maximiliano? No me voy a detener en esta parte, aunque es súper interesante. Por ejemplo, el intento de una mujer de liberar a Maximiliano con una fortuna que había reunido. Y es, supuestamente dice, hasta ofreció su cuerpo a Juárez, ¿no? Que no era para nada despreciable, ¿no? Y esta persona era la famosa Agnes o Inés de Salzán, ¿no? Carlota sobrevive 60 años a Maximiliano, ¿no? Esta es una historia que gusta mucho a México, ¿no? Hay 3 pinturas de Edouard Manet sobre el fusilamiento de Maximiliano, que no son reales, pero bueno, queda mucho en una interpretación, ¿no? Hay más de 200 libros sobre el tema, ¿no? Entiendo que uno de los temas que tiene muchas obras escritas, ¿no? Mucha literatura. Hay una falsa teoría también de que Maximiliano se salva y se va a Salvador, ¿no? Bueno, ahí tiene su razón de ser, por esos 3 días que le da Benito Juárez, mediante un pacto masónico, que supuestamente Benito Juárez no puede ejecutar a un hermano masón. Efectivamente, Maximiliano era grado 33, era masón. Los invito a averiguar sobre el tema, ¿no? La vida de Juárez y Maximiliano para mí son extremadamente interesantes, ¿no? También la muerte de Maximiliano y la muerte post-mortem y su proceso de llevarlo a Europa, ¿no? Que es toda una historia de terror, ¿no? Finalmente, como anécdota, el mexicano que tuvo contacto con las pertenencias de Napoleón fue Porfirio Díaz, ¿no? Cuando va al exilio en 1911, visita la tumba de Napoleón y el Museo de los Inválidos y empuña la espada de Napoleón, ¿no? Pero eso es materia de otra historia. Bueno, si te gustó esta parte de la historia de México, Perú y Francia, déjame un like. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Sería ideal que compartas esta historia y conmigo será hasta otro nuevo video. Nos vemos. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan.